Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar la implementación de la librería sklearn para la construcción del modelo de regresión lineal para predicción de precios de vivienda de una manera completa hasta el proceso de evaluación del modelo. Entonces, para ello vamos a seguir a preparar los datos utilizando el concepto de pinline y la clase column transformer. Vamos a separar los datos en entrenamiento y testeo, llenar los datos faltantes, adicionar atributos combinados, estandarizar los datos, codificar las variables categóricas, entrenar el modelo de regresión lineal y evaluar su desempeño. Para eso, pues vamos a importar a NumPy como NP y vamos a importar a Pandas como PD y de sklearn vamos a tomar 11 módulos. Entonces vamos a copiar este 11 veces, control C, control V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. De sklearn entonces tomaremos primero lo que nos sirve para dividir el entrenamiento y testeo, que es la primera parte de nuestro trabajo, que va a ser del módulo Model Selection. Importaremos train test split y para luego necesitaremos, después de dividir el entrenamiento y testeo, llenar los datos faltantes, que lo haremos con el módulo input, y de él tomaremos la clase simple inputter, y para la adición de atributos categóricos crearemos una clase de usuario, una clase propia, una clase personalizada, para la que necesitaremos del módulo base importar dos clases base estimator y transformer mixing y eso para crear la clase personalizada, y luego que la creemos, para poder adicionar los atributos combinados que estén mejor que relacionados con nuestra variable objetivo, el precio de vivienda, que es nuestra variable objetivo. Vamos después a estandarizar los datos, y para estandarizarlos pues tomaremos de pre-processing, importaremos estándar scalar, la clase estándar scalar para la estandarización de los datos, que va a ser la opción que vamos a tomar para nuestros datos, y de pre-processing vamos a importar one hot encoder para la codificación de los datos categóricos. Y después de que ya tengamos codificados los datos categóricos, vamos a entrenar el modelo, y para él vamos a tomar el módulo linear model, de los módulos de regresión lineal importaremos la clase linear regression y vamos, para medir el desempeño del modelo, a importar
la clase, aunque la construcción del modelo, para poder en realidad em, implementar el modelo, necesitamos dos clases que son las que nos van a permitir automatizar el proceso del preprocesamiento de los datos, que van a ser del módulo pipeline. Vamos a importar la clase pipeline, y del módulo compose vamos a importar column transformer. Que nos permitirán para optimizar el proceso de transformación de los datos. Y para medir el desempeño del modelo, vamos a importar del módulo metrics. Importaremos la función mean square error. Y nos quedará faltando, vamos a ver aquí, ya tenemos, nos faltarían dos que necesitamos desclear. Tratemos de recordar dentro de nuestro proceso, dividir entrenamiento y testeo ya lo tenemos, para imputar datos calculantes ya también, para adicionar, para crear la clase personalizada ya tenemos Base Estimator y Transformer Mixing. Para estandarizar los datos estaremos Standard Scalar, y para codificar las variables categóricas tenemos a One Hot Encoder, y para entrenar el modelo de regresión tenemos del módulo Linear Model a Linear Regression, y para evaluar el desempeño la función Mean Square Error del módulo Metrics. Bueno, yo ya tomo ahora como de pronto me quedan sobrando aquí estos dos. Creo que no son sino 9 de escalar, 2, 4, 6, 8, 9 y NumPy y Pandas, para un total de 11 librerías que requerimos para nuestro trabajo. Las importamos todas y empezamos a implementarlas. Aquí se va a montar un momento, y ahora sí, ahora vamos a dividir en entrenamiento y testeo. Entonces tomamos un conjunto de entrenamiento y un conjunto de testeo que nos vamos a tocar llamando a train test split aplicado a los datos, pero nuestros datos los debemos de llamar con v igual a pd.read csv aplicado a la cadena vivienda, que es .csv, que es el nombre de nuestros datos, y ya con ellos pues la función train_test_split la alimentamos con ellos, dándole una tasa de testeo set de test sites de 0.2 y un random states de 5.13. Y así tenemos nuestros datos de entrenamiento y testeo. Y ahora para nuestro trabajo vamos a esos datos pues tomar una parte, la parte vamos a quitarle la variable objetivo. Entonces un v, el v nuevo va a ser esto es el de entrenamiento, pero le tomamos todos los datos excepto la variable objetivo. Entonces drop aplicado al precio, ahora quitemos esa axis igual 1 para que nos quite esta columna de todo el data frame de entrenamiento, y así tengamos un nuevo v. Y también crear un v-labels, pero con el v, la columna de los de entrenamiento,
pues la columna de precio. Y así tengo las etiquetas. Y luego que ya las tenga, yo debo para nuestro trabajo constituir un piplines para la transformación numérica y un piplines para ya la transformación numérica y categórica. Entonces primero un pipeline numérico para la transformación numérica, instanciando la clase pipeline aplicada a una lista de tuplas que tienen primero el nombre del proceso, y que en nuestro proceso lo que queremos ya después de la separación es llenar los datos faltantes. Entonces imputar o llenar datos faltantes, imputar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con simple imputer, con estrategia cuya estrategia sea la mediana, median, a través de una cadena de caracteres. Esta va a ser nuestra primera tupla para que podamos hacer nuestro pipeline completo. La segunda parte necesitamos la clase que nos va a adicionar los atributos combinados, y esa la debemos de crear previamente. Y para crear esos atributos combinados, pues vamos a primero a nombrar, a identificar de nuestro v nuevo, head. Le vamos a pedir que nos muestre las columnas para ver cuáles van a ser las columnas que nos permiten construir los atributos combinados, que son habitaciones, dormitorios, población y hogares, que son 0, 1, 2, 3, las indizadas con 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, para nosotros vamos a crear que nuestras habitaciones, los dormitorios, la población y los hogares los vamos a denotar con los números 3, 4, 5 y 6. Es decir, como vamos en nuestro proceso, él le van a entrar un arreglo de NumPy y va a entregarnos un arreglo de NumPy en nuestro proceso de preprocesamiento de datos, valga la redundancia. Entonces, para hacer eso, él va a manipular desde el arreglo de NumPy las columnas, y ya vamos a necesitar entonces desde el arreglo de NumPy acceder a ellas a través de la indexación con arreglos de NumPy, que es a través de enteros, y cómo monitorear esos enteros para recordar con facilidad cuáles son las columnas correspondientes. Pues vamos a darle nombre para poder llamarlas no a través del entero sino a través del nombre, y creamos nuestra clase con la sentencia class. Le damos nombre, adicionar atributos combinados, donde ella va a hacer una clase heredada de base estimator y de transformer mixing, y ella va a tener tres métodos: 1, 2 y 3. El primero es el de inicialización, el método init, que va a tener parámetro self, y va a tener adicionar, el parámetro adicionar
Vamos a empezar con habitaciones por hogar. Habitaciones por hogar en true. Y adicionar, después quedará dormitorios por hogar. Dormitorios por hogar. Dormitorios por habitación, perdón. También en true, para que adicione también ese atributo. Y adicionar también, ya nos quedaría población por hogar, el PPH en true, para que cuando inicialice tenga en cuenta esos hiperparámetros para saber, para indicar cuáles van a ser los atributos que vamos a adicionar. Entonces así, cuando inicialice el método inicializador va a tomar a self.add hph y que nos va a dar cuando escribamos el objeto punto add hph, pues nos va a dar el valor booleano que tenga la variable add hph. Y cuando cuando del objeto le apliquen el atributo add dph, pues se nos va a arrojar el valor booleano en la variable add dph. Y cuando le pidan el atributo a cada objeto, el atributo add pph, pues él nos va a entregar el valor booleano en la variable add pph. Y así nos queda nuestro método inicializador. Luego un método fit que, claro, tenga parámetro self, como todos los métodos de una clase. Le entre los datos X y las etiquetas no. Entonces esta la vamos a poner en none. Y que lo que retorne este método, return, como nos dice Querón, que no retorne sino self. Y con transform, un método transform que pues también tenga parámetro self como todas las clases y le entre los datos X para transformar, pero las etiquetas no. Entonces esas en none. Y este sí va a tener 3 ciclos condicionales. Si nos entran self.add hph, si ese está en estado verdadero, si cuando apliquemos este método al objeto instanciado con esta clase, a un objeto de esta clase, donde instanciemos cuando le pidamos este atributo a hph, pues, y él esté en true, lo que ella va a hacer es crear el atributo de habitaciones por hogar que lo va a crear. Va a crear un arreglo de NumPy así. Va a coger del arreglo de datos X, tomando todas las filas, va a tomar la columna de las habitaciones y así ya podemos acceder a través de números y la va a dividir por la columna de
los hogares, y cuando lo cree, pues lo que va a hacer es a ese al arreglo de datos le va a concatenar np.c subguión, le va a concatenar al arreglo que tenía, le va a concatenar este nuevo arreglo de NumPy habitaciones, llamado habitaciones por hogar. Y de manera análoga vamos a crear para los demás atributos combinados que queremos crear. Entonces lo traemos acá y aquí pegamos, y aquí entonces ya será para DPH, y aquí será dormitorios por habitación, dormitorios por habitación, y entonces se obtiene de dormitorios dividido habitaciones, y concatena entonces al arreglo X con el nuevo arreglo de NumPy de dormitorios por habitación, y de manera análoga para PPH. Entonces aquí queda población por hogar, población por hogar, y va a dividir entonces población dividido hogares, y nos va a este arreglo de NumPy que crea a concatenarlo con el arreglo que traía. Control V, y ya con eso tenemos nuestra clase completa. Bueno, pero debemos de pedir a este método que sí retorne el nuevo arreglo, el nuevo arreglo X, y ya con eso la creamos. Y cuando la creamos, pues aquí la podemos ahora sí ya decir, bueno, pues para la segunda parte de nuestro proceso, que aquí tiene que ser una tupla, una lista de tuplas que le tenemos que entregar. Aquí cerramos y creamos una nueva tupla en la que el siguiente nombre será el de adicionar atributos combinados, y se va a hacer a través de la clase add atributos combinados, en donde vamos a poder ir controlando si estos por defecto los dejamos en true, sus hiperparámetros se los dejamos en true para que nos adicione los tres. Luego ya vamos a darle la clase que va a escalar los datos numéricos. Entonces en la tercera parte será escalar o estandarizar, mejor, estandarizar, y esa lo hacemos con la clase estándar scalar. Esa no necesita ningún atributo más, y ya con eso nuestro pipeline numérico podemos construirlo. Y nos dice que hay un error de nombre, el nombre nameself no está definido. Aquí podemos decirle un espacio más, volvemos a crear nuestra clase, volvemos a crear nuestro pipeline, y nos sigue diciendo que nameself no está definido. Y aquí vamos a ver si hemos escrito self mal, porque self está bien, x, y, none, aquí está bien aquí está bien self. Vamos a ver transformer mixing, hasta que nos funcione bien el HPH, porque nos da este name self no está definido, y es que hay un problemita con el self. Si de pronto lo copiamos mal, SLF, 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 SELF, SLF,
está bien. Para HPH, HPH, add HPH, add DPH y add PPH. Está bien todos. No sé qué será lo que le está fallando a la clase. Vamos a ver si revisémosla por aparte. Revisemos su funcionamiento. Entonces, instanciémosla. Entonces lo llamo adicionador. Instanciémosla. Entonces, add atributos combinados. Instanciémosla así como está por defecto. Y aquí es donde nos dice que no nos deja instanciarla porque el nombre self no está definido. Un nombre self no está definido. Sigue teniendo los problemas con el self. Revisemos en Geron a ver si hemos escrito bien el self. Revisemos a ver. Este nombre self. Miremos a ver en nuestra clase si tenemos algo SELF, coma, SELF, coma, y retorna self. Dos puntos, está bien. En true, dos puntos para el inicializador. Vamos a ver si aquí tenemos algún errorcito en alguna parte. Pero según veo no tenemos como error. No tenemos error ahí en las columnas. Base Estimator está bien las clases. Base Estimator. Transformer Mixing está bien. Miremos a ver dónde más puede ser el problema. Vamos a y revisemos por qué nos está arrojando este problema para poder instanciar la clase. Dice que nos indica que es en self.addDPH, addDPH, aquí está addDPH, nos indica que en esta línea del método inicializador, en la segunda línea, SLF, self.addDPH, addDPH, self.addPPH, pues aquí add DPH está bien en true y PPH está bien. Self no está definido, nos muestra que se la hay en el método inicializador en donde parece haber problemas. De pronto pongámosle aquí un 1 al nombre, a ver si es por alguna cuestión de confusión de nombres. De pH, pongámosle de pH 1 y cuando está aquí entonces le ponemos de pH 1 y así nos queda, creo que todo bien. Instanciémosla ahora sí a ver qué tal, pero nos sigue apareciendo ese mismo problema. Veremos a ver si están los 4 espacios de sangría. 1, 2, 3, 4. Está bien para el método inicializador. Miremos a ver qué podrá ser lo que más genera problemas. Si ya está eso, entonces quitemos el 1, que eso no ganó nada con ello. Y quitémosle esta línea a ver, que no la lea, a ver qué tal. Y aquí también este hiperparámetro lo dejamos ahí. Y este lo dejamos también con el 1 como estaba. Instanciamos nuestra clase y sigue diciendo que hay un problema con el self. Self, siempre son self punto.
SLF, SLF, no sé qué podrá ser lo que genera el problema, porque todo parece estar en orden. El método está bien, retorna, así debe ser, retorna al final, instancia la clase. Pongámosle aquí que cuando la instanciemos, pongámosle los valores por defecto, control C, los valores de los hiperparámetros cuando la instanciemos, a ver qué tal, pero siguen diciéndonos que self no está definido. Es que está aquí celt, es que tenemos que, es que yo no he visto acá que está un celt, y aquí está cell, pero no haber visto eso tan sencillo, que era que escribimos, y aquí también es self, el parámetro self, y ahora sí instanciamos nuestra clase, y ahora sí nuestro pipeline funciona, todo porque el self es con F, no pasarlo con T, y ahora, luego de que tenemos nuestro pipeline numérico, crear un pipeline completo, entonces un pipeline completo, pipeline completo, que nos permita transformar también no solamente la parte numérica, sino la parte categórica. Entonces para eso pues tomamos la clase column transformer, y le damos también una lista, pero de tripletas con el nombre, pero previamente necesitamos pues nuestros datos, tomar la lista de los datos que van a ser numéricos. Entonces voy a tomar primero un data frames numérico de nuestros datos que tenemos, nuestros datos V, tomamos punto drop y le quitamos la columna de proximidad, que es la columna categórica, axis igual 1, para que tengamos entonces ya un data frame numérico y un data frame categórico cat que se obtiene de ese data frames. Bueno, aquí vamos a acceder para que nos dé data frames con proximidad. Entonces vamos a acceder con doble corchete para que nos dé data frames en ese B categórico, y cuando los tenga le pido que construir una lista de atributos numéricos que se obtiene del B numérico, tomándole, bueno, convirtiendo en una lista a el B numérico sus columnas. Que el atributo columns me convierte eso en una lista de índices, que es más o menos como un arreglo de NumPy, y list nos lo vuelve una lista de Python. Y creamos también una lista de atributos categóricos, que va a ser entonces convertir una lista a bcat.columns, y así teniendo esas dos listas me voy a nuestro column transformer y le digo, bueno, lo primero va a hacer es la transformación numérica, que va a hacerse a través de el pipeline numérico,
Y aplicado a la lista de atributos numéricos, lista atributos, numéricos, y ya con esta lista pues le doy otra tupla para las transformaciones categóricas en las que llamo a la clase OneHotEncoder y aplicada a la lista de atributos categóricos, y ya con eso tengo mi pipeline completo, y ese pipeline completo se lo aplico a mis datos. Bueno, puedo llamar como un arreglo X inicialmente, que sea aquí en los datos que tengo, categóricos y numéricos, punto values. Esto me convierte eso en un arreglo de NumPy que quiero denotar con X, para que a nuestro pipeline entre un arreglo X y salga un arreglo X procesado. Entonces ahora sí llamamos a nuestro pipeline completo, al pipeline completo, y le aplico entonces el método fit transform aplicado a nuestros datos para que los transforme, y él nos entregue entonces un X preparado, Y bueno, aquí nos dice que hay un problemita. Especificación de columnas usando solo soporte de data frames. Así, cuando le damos lista de datos, lo que nos tiene que entrar tiene que ser un data frame para poder que él busque las columnas, porque si no, pues un arreglo en un NumPy no puede ser en este caso. Entonces, más bien lo ponemos, no construimos ese dato de entrada y le entregamos el data frame completo. Y él así con el data frames, ahí sí, nos construye datos preparados, y en él entonces ya tendremos los datos estandarizados y tendremos los atributos nuevos. Por ejemplo, podemos ver que de 8 atributos numéricos que teníamos, nos va a adicionar 3 atributos más, entonces así tendremos 11, y más 5 atributos categóricos, tendremos así 16. Entonces nuestro X preparado tendrá punto shape, nos dirán que tiene 16 columnas, como esperamos, así ya preparado, y 16.512 instancias de valores no nulos que ya fueron imputados. Y luego que ya los tenemos así, pues construimos nuestro regresor lineal, instanciando la clase linear regression. Instanciamos esa clase linear regression, y cuando la instanciemos vamos a entrenarla con nuestros datos. Entonces vamos a bueno, pues primero como ver una parte, aquí trabajé con una parte poquita de los datos. Entonces vamos a tomar de nuestros datos pues algunos con iLog, tomamos algunos datos hasta la quinta instancia. Aquí le ponemos algunos datos para probar nuestro modelo, algunos datos, y eso sea tomar las 5 primeras filas de nuestro data frame, y con esos algunos datos pues procesémoslos. Entonces algunos datos procesados no preparados. ¿Y cómo lo hacemos para prepararlo? Pues otra vez traemos a nuestra clase, a nuestro pipeline completo,
completo y lo aplicamos a estos algunos datos para que nos entregue los datos preparados. Y bueno, pero tengo que aplicar el método .fit transform. Y así ya tenemos los datos preparados. Y con los datos preparados le pedimos a nuestro regresor que, bueno, pues necesitamos que entrene con los datos que tenemos. No lo hemos puesto a entrenar para, entonces a nuestro regresor lineal lo ponemos a entrenar para que haga predicciones. Lo ponemos a entrenar con los datos, en este caso con los datos preparados, entonces con nuestro X preparado y las etiquetas asociadas que serían los B-labels, y así él entrena, ya con eso entrenó, y ahora sí con los datos preparados, algunos datos preparados podemos pedirle que haga predicciones. Entonces a nuestro regresor lineal le vamos a pedir que con el método predict le decimos que actúe sobre los datos preparados, algunos datos preparados, para que me haga la predicción. Este es un regresor lineal, se lo hemos llamado, y él nos dice que aquí tenemos algún problema con la dimensión. Vamos a ver qué podrá hacer. Algunos datos preparados, ya está bien, fill transform. Miremos a ver esos datos, algunos datos preparados, que fue lo que nos entregó. Algunos datos preparados. Miremos a ver cómo nos lo entregó para ver dónde puede estar el problema. Aquí están las 5 primeras instancias de los datos preparados. Miremos primero su forma, punto shape, que esperamos de que no tuvimos 16 columnas como esperábamos cuando él los prepara todos. Aquí tendríamos que tener dentro de esos datos preparados, miremos a ver qué podría haber pasado. Aquí en V están los datos numéricos y categóricos, o sea que acá, antes de aplicarlo, en v.gear 1, podemos ver que están todos los atributos predictores, tanto numéricos como categóricos, y nosotros habíamos tomado para algunos datos las 5 primeras instancias y le pedimos que las transformara, pero nos entregó solo 15 columnas y esperábamos que nos diera de las 8 numéricas agregar 3, así me quedan 11, y lo categórico lo convierte de 1 a 5, y 11 y 5 me da 16 y me obtuvimos fue 15. Hay un problemita en los datos preparados porque no nos los entregó completos. 2, 4, 6, 8, 9 atributos y no nos entregó sino solamente 15. Entonces hay un problemita porque para la predicción él tiene que tomar sobre los datos preparados pero completicos. Según Guerón lo tiene en su evaluación, él cuando llamó a la clase Linear Regression la puso a entrenar con los datos preparados y las etiquetas asociadas, tomó algunos datos y algunas etiquetas, las etiquetas asociadas, preparó los datos
Y la predicción lo hace sobre los datos preparados con con el método predict. El pipeline actúa sobre los datos para darme los datos preparados, pero tenemos un problema, es porque a esos datos preparados nos entregó solamente 15 columnas, siendo que debía entregarnos sobre algunos datos. Miremos otra vez algunos datos como estaban. Algunos datos, miremos cómo estaban. Y tienen 2, 4, 6, 8, 9. Están los 9 atributos. Y si el pipeline completo le aplicamos el método fit transform a ese algunos datos, nos debería dar algunos datos preparados, .shape, no de 15 sino de 16, y nos dio de 15, siendo que cada vez que el transforme nos tiene que quedar de 16, y nos está dando de 15 para que el método predict sobre algunos datos preparados, en este caso, funcione bien, dado que él entrenó fue con los datos completos que tenían 15 columnas, 15 atributos, para que él no diga que hay problemas en la coincidencia, un mismatch, una no coincidencia entre la forma. Aquí nos dice que debería haber 16 y hay 15. Entonces tenemos un problemita en el fit transform completo, en el del pipeline completo, que no nos está transformando bien algunos datos. Iremos a ver por qué razón podría ser que eso pasara, siendo que todo está bien en esos algunos datos, en esas 5 primeras instancias, que es un data frame, así como se le debe entregar. Vamos a restaurar nuestro kernel para ver qué fue lo que pasó. Y cuando lo restaure, corremos de nuevo nuestro proceso, es decir, vamos a instanciar otra vez a importar nuestras 11 librerías. Estas 11 librerías, luego a obtener nuestro data frames, luego dividir en entrenamiento y testeo, pero el de entrenamiento sin el precio sea nuestro nuevo V, sin la variable objetivo, y VLabel sea la variable objetivo de los datos de entrenamiento. Vemos cómo nos quedó entonces un V de los atributos completo, y bueno, creamos nuestra clase de adicionadora de atributos combinados, que la instanciamos con los 3 en verdadero para que nos adicione los 3. El pipeline numérico lo instanciamos, y para crear la lista de datos numéricos y categóricos creamos de V el V numérico y el V categórico, y luego tomamos la lista de los datos numéricos y categóricos y le decimos, instanciamos el pipeline completo con column transformer, y ponemos a entrenar con los datos para transformamos los datos que teníamos V, nuestros datos completos, y él nos da un arreglo de 16 como esperábamos, y instanciamos nuestro regresor y lo hacemos entrenar con los datos preparados y las etiquetas asociadas, y ya cuando lo tengamos pues vemos de que ya tenemos tomamos algunos de los datos originales, los vemos, ahí tomamos algunos de los datos, ahora los preparamos otra vez con el pipeline completo y vemos a ver cómo quedaron los preparados, y otra vez nos da de 15. Pero ¿por qué? Siendo que aquí está completo, ¿por qué nos entrega 15 con los datos? Cuando le doy algunos datos, que también es un data frame, ¿por qué
cuando aplico pipeline completo, aquí pipeline completo, punto fit transform, aquí también punto fit transform, algunos datos y nos queda de 15, lo que debería ser de 16, por eso es que no nos aplica la predicción. Dice otra vez que hay problemas en la dimensión, en el tamaño, tiene un tamaño de 16 columnas, bueno, debería ser de 16 y nada más entregaron 15, y es porque algunos datos tiene un problema. Algunos datos originalmente tenía, digámosle cuántas columnas, pongámosle punto columns y le decimos, bueno, cuántas tiene, entonces con length, para decir el número de columnas de este data frames, y me dice que tiene 9, entonces 9 columnas, que son los 9 atributos predictores, y esos datos entran a fit transform al pipeline completo y nos debería preparar los datos y entregarme no algunos datos preparados, debería entregarme no, pongámosle aquí hasta 10, a ver si de pronto tomándole hasta 10 a algunos datos seguirá teniendo 9 columnas, y aquí tenemos, sigue dándonos 15 y así no nos va a predecir bien porque nos sigue dando 15 al aplicar otra vez el pipeline completo, y cuando lo instancié él tiene en true todo, true, 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 los atributos que debe adicionar, y tiene imputar, el pipeline completo llama el pipeline numérico y a one hot encoder, y abajo de correr la lista de atributos categóricos, y ya eso está bien, y no sé por qué entonces nos va a generar este problema para poder hacer la predicción y luego medir el desempeño que requerimos hacerlo, y necesitamos que en algunos datos funcione bien. Vamos a tomarle algunos datos que solamente sean, vámosle hasta 20, vamos a ponerle 20 para que sea ya más grande algunos datos, y sigue teniendo 9 columnas, algunos datos preparados, no lo completa el pipeline completo, y aquí nos sigue dando ya 15, por alguna razón no nos da sino 15, el pipeline completo con fit transform, pipeline completo con fit transform, actuando sobre V, aquí actuando sobre algunos datos, fit transform, actuando sobre el pipeline completo, el pipeline completo, vamos a ver Geron sobre los datos, aplica solamente transform, solamente el método transform, nada más, él no aplica fit transform, sino transform solamente. Vamos a decirle aquí algunos datos, le aplicamos solamente el método transform, pero nos sigue dando 15 columnas nomás. A ver, algunos datos, nos sigue dando 15 columnas no más, siendo que antes tenía 9, y nos sigue dando 15, y apliqué fue el método transform como aplicó Geron al pipeline completo, y al pipeline completo for el pipeline le aplica fit transform sobre los datos completos,
pero sobre algunos de los datos, le aplica solamente transform. Solamente transform. Solamente transform. Vamos a tener que aquí restaurar nuestro kernel sobre los datos nada más transform. Entonces aquí vamos a otra vez a crear a importar nuestra librería, crear nuestros datos, nuestro data frame, dividir el entrenamiento y testeo, tomar el data frame del tratamiento de entrenamiento sin el objetivo, tomar la variable objetivo del data frame de entrenamiento, denotar las etiquetas, las etiquetas para poder crear nuestra clase adicionadora de atributos, luego nuestro adicionador de atributos, luego nuestro pipeline, luego nuestro pipeline numérico, luego nuestros atributos, luego nuestro pipeline completo y luego entrenamos a ese pipeline completo con los datos, con el data frame completo de entrenamiento. Él nos muestra que tiene 16 y creamos nuestro regresor, lo entrenamos con los datos preparados y tomamos algunos datos y ya no los ponemos a entrenar al pipeline completo con ellos, sino solamente a transformarlos. Y ahora sí encontramos 16. Entonces el problema es porque no podemos ponerlo a entrenar y a transformar con ellos. A entrenar, a transformar con ellos, porque va a crear una estimación con ellos. Y nada más queremos que los transforme con lo que ya él estimó. Con lo que ya él estimó. Con lo que ya él estimó, ya no volver a entrenar y transformar. Porque muy probablemente, como no encontró datos faltantes, no imputó datos faltantes. No nos hizo una de las transformaciones que había que hacer. Una de ellas pudo haber sido la que tiene que ver con el proceso de, con tan poquitos datos al fit transform, él tenía que llenar datos faltantes, adicionar atributos, estandarizar datos, codificar variables categóricas, entrenar el modelo. Bueno, hay que mirar a ver, pero de todas maneras hay que tener en cuenta siempre que ya para los datos adicionales, nada más lo quieres es transformar, entonces nada más utiliza el método transform, no el método fit transform de nuestro pipeline completo. Y ahora sí, teniendo eso, pues podemos hacer nuestra predicción y aquí nos entrega unas 20 predicciones y esas 20 predicciones podemos pedir las primeras 20 etiquetas de labels y pedirle que nos entregue de esas etiquetas con punto ilog las primeras 20 para comparar y ver que aquí nos entregó un primer precio de 26.000, de 266.000 y aquí nos dio uno de 288.000, aquí uno de 17.000 y aquí nos dio en el respectivo uno de 26.000, aquí uno de 212.000, el que siguió fue de 210, una predicción más o menos cercana, el que seguía es 225, aquí quedó de 272, entonces hay bastante variación entre los datos, entre las predicciones y los datos reales. Entonces nuestro modelo no es que sea tan bueno, tan buen predictor. En el último dato nos dio un valor de 72.000 y en este último nos dio un valor de 53.000. Siempre hay mucha variación entre el dato predicho y los datos y las etiquetas que teníamos. Entonces nuestro modelo hay que
compararlo con otros modelos y para medir su desempeño. Entonces aquí ya le aplicamos, pues, bueno, pues miramos, apliquemos la función means square error, se la aplicamos a la comparación entre la predicción de esos datos predichos, nuestra predicción, esos datos predichos, aquí la guardamos, entre nuestra predicción y las etiquetas que ya teníamos. Entonces aquí ponemos y algunas etiquetas. Entonces, entre esos datos predichos y algunas etiquetas, pues aquí ponemos predicción, entre la predicción y y algunas etiquetas, y las etiquetas respectivas, algunas etiquetas, y con eso nos calcula un error cuadrático medio bastante gigantesco, pero él tendrá más significado si le sacamos la raíz a este error cuadrático medio. Entonces le aplicamos npe.sqrt para sacarle la raíz cuadrada de él. Y bueno, pues decir que ese error es de más o menos 70.889, un error promedio de 70.000, que es bastante grande. 70.000 en el valor de vivienda, un error promedio de $70.000. Y bueno, lo que hará entonces es que entonces nosotros tenemos que buscar otros modelos para comparar nuestro modelo de regresión y así tener un mejor modelo predictivo que este que acabamos de construir. Muchas gracias. No olviden pues suscribirse a mi canal para que puedan ver miren cómo uno adquiere la habilidad de preprocesar todos los datos y construir un modelo predictor y medir su desempeño. Muchas gracias.